Saludos, estimados doctorandos. Un placer para mí compartir esta mañana por este recorrido de la epistemología del conocimiento. Agradecerle de manera muy especial por haberme invitado en esta oportunidad donde daremos la presentación de diferentes paradigmas en un contexto del doctorado. En esta oportunidad voy a discernir la epistemología del paradigma positivista. Quiero primero definir qué es un paradigma, cómo conceptualizan los diferentes autores. Algunos dicen que es un modelo, una estructura, un sistema, alcances, técnicas, enfoque, percepción. Son diferentes indicadores que determinan un paradigma. Para Kuhn, el paradigma son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Por su parte, Capra dice que es una constelación de alcances, términos, valores, técnicas que tienen una comunidad científica en común y que son aplicados para resolver problemas y soluciones legítimas. Y Martínez refiere que un paradigma son diferentes sistemas de reglas del juego científico que guían el corazón de la actividad científica y, en último término, proporciona la explicación del sistema de explicación. Queremos decir entonces que un paradigma son diferentes conceptos filosóficos que buscan determinar el saber, que buscan diferentes formas de conseguir la verdad del saber. Esto, obvio, dentro de diferentes enfoques de las metodologías de investigación, dentro de diferentes paradigmas. Entonces son concepciones filosóficas pues que te van a determinar, son modelos de pensamiento filosófico. ¿Okay? Uno de estos modelos de pensamiento filosófico pues tenemos el paradigma positivista, que surge a mediados del siglo XVIII en Francia. Es considerado Augusto Comte el padre del positivismo. Lógico que él ha sido un alumno de Saint-Simon, quien le ha dado todas las directrices del saber del positivismo. Augusto Comte, en su obra, en 1842, llamada Curso de la Filosofía Positiva, da dos aportes importantes. El primero, que es la ley de los tres estadios, que dice que las sociedades se desarrollan en función al progreso. El progreso va a determinar el desarrollo de la sociedad. En este sentido, tiene una frase que dice: determinar el desarrollo de la ciencia y captar desde dentro de ella su línea directriz. ¿Qué quiere decir con eso? Que cada desarrollo va a emerger de las raíces internas de una sociedad. Es la que va a determinar cómo va a determinar su progreso de desarrollo. En este sentido, pues habla de tres estados. El primero, que es el teológico, dice que también conocido como ficticio, al tratar de explicar lo inexplicable o desconocido, que el estado se mueve por fuerzas divinas. Por su parte, el metafísico, que es el ser humano para explicar los fenómenos, recurre a fuerzas ocultas, tales como la química y la física. Es la que va a determinar cómo desarrolla su progreso a través de la metafísica. Por su parte, el positivismo, considerada la más alta de la evolución humana, surge la explicación de los hechos. Esta explicación de los hechos se da a través del soporte de las leyes, la fundamentación de las leyes y la fundamentación del conocimiento. Y a partir de este entonces, pues surge el conocimiento científico. El otro aporte de Augusto Comte es la jerarquía de las ciencias, que dice que no solamente las ciencias naturales deben determinar el estudio de las sociedades. Dentro de esa jerarquía de las ciencias se habla en primer orden que se encuentra la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología. Y por último, y el más importante para Augusto Comte, es la física social o sociología, que a partir de ello pues se retornan todos los aspectos fundamentales de la ciencia, donde se debe fundamentar las leyes a través de las ciencias naturales y el método. Este método está desarrollado a través de observación, experimentación y comparación, lo que quiere decir que estos tres aspectos se fundamentan el conocimiento científico.
Ahora bien, dentro del aspecto de la epistemología del paradigma positivista, debemos definir qué es la epistemología. Se entiende como una rama de la filosofía que es ocupada al estudiar la naturaleza, el origen y la validación del conocimiento. La validación del conocimiento en esta investigación cuantitativa se va a dar a través de la fundamentación cuántica de los números, se va a fundamentar por los resultados numéricos y por su parte el conocimiento empírico-analítico. El conocimiento empírico se da a través del conocimiento de las experiencias que nosotros tenemos. Eso se va a convertir en ciencia a través de un análisis crítico. Y por su parte, la racionalista, que va a decir que el conocimiento se fundamenta en la razón. La razón es la base fundamental del conocimiento y este conocimiento debe estar dirigido a través de un orden lógico. Y este orden lógico pues lo determina el conocimiento científico. El positivismo y la ciencia. El positivismo contempla a la ciencia dentro de sus aspectos de codificar y anticipar la experiencia. Eso quiere decir que toda estructura, todo contexto dentro de un constructo debe ser codificado y esto debe ser determinado la experiencia. Por su parte, el método científico, único intento válido del conocimiento, porque debe ser verificable, debe ser comprobable, debe estar sustentado por fundamentación teórica y basamentos legales. Es basado también en los datos observables y las mediciones de magnitudes y sucesos. Estos sucesos son los estudios de los fenómenos sociales o hechos sociales, que se desarrollan teorías y leyes para correlacionar datos empíricos. Una investigación científica dentro del contexto de la investigación cuantitativa y dentro del paradigma positivista debe estar estructurado dentro del basamento legal y dentro de la sustentación teórica. Y esta sustentación teórica y basamento legal debe estar contrastado con los resultados numéricos de una investigación que te van a determinar el constructo teórico que tú quieras generar. Si no existe una contrastación en estos tres aspectos, pues no estaremos realizando un conocimiento científico. Dentro de esto, pues se dice que la teoría verdadera es la mayor contrastada. Entonces, la verdad de la ciencia consiste en el mejor grado en que se ajuste el modelo de desarrollo que yo quiero hacer para solucionar un problema. Y este modelo de desarrollo puede ser replicable en una característica de otro modelo. Entonces debe ajustarse a las líneas o directrices cumpliendo estas tres indicaciones. Y por su parte también se refiere que se determina la adecuación empírica de los datos. Entonces mi experiencia práctica debe estar fundamentada con las bases legales. Debe estar sustentada con los basamentos teóricos que existen y debe estar contrastada con los datos que yo obtengo de mi investigación. Estos tres criterios te van a permitir que dentro del paradigma cuantitativo van a determinar una investigación comprobada y por lo tanto está dentro del contexto de la investigación científica. Paley y Martin considera que la investigación cuantitativa requiere del uso de instrumentos de medición y comparación que proporcionan datos cuyo estudio necesita de la explicación de modelos matemáticos y estadísticos. Estos modelos matemáticos y estadísticos va a depender del grado de profundidad que tú quieres darle a tu investigación. Si usted quiere darle un grado de profundidad no muy profundo, desarrollar indicadores que te ponen en el contexto y son fáciles de ser comprobados, pues usted puede utilizar una estadística univariada. Pero si la realidad al momento de obtener estos datos con estadística univariada, usted comprueba que no es relevante, que no le aporta nada, pues usted tendrá que recurrir a una estadística multivariada, donde el estudio numérico va a ser más profundo, donde le van a dar indicadores que le van a determinar la realidad de la ciencia. Por su parte también, esta investigación cuantitativa se fundamenta en el cientificismo y el racionalismo considerado la razón como única base del conocimiento. Si usted no comprueba la ciencia con la razón,
no podemos hablar de un paradigma positivista ni tampoco de una investigación cuantitativa. Debe estar fundamentado con 3 criterios. El conocimiento se basa en los hechos o causas de los fenómenos que proporcionan modelos de soluciones. Todas las causas de los modelos estudiados deben proporcionarte soluciones a los problemas, y estas soluciones se llaman modelos de soluciones. Estos modelos de soluciones pueden dar respuesta a otro problema similar con las mismas características de un contexto desarrollado. También se habla de la objetividad, que es la manera de alcanzar un conocimiento utilizando la medición exhaustiva y teórica. Toda investigación cuantitativa debe ser investigada exhaustivamente, porque se deben tocar todas las aristas, todos los puntos, todos los vacíos que pueda generarte el proceso de investigación. Porque en la medida que tú hagas una investigación exhaustiva, tu fundamentación teórica va a ser más precisa y la contrastación de la realidad con el resultado obtenido va a ser más realista, y tú puedas verificar, tú puedas observar. A esto aunado la experiencia que tú tienes dentro de la realidad y dentro de la investigación, pues aportaremos un buen constructo al conocimiento científico. Para Hernández Sampieri, las características del paradigma positivista, en primer orden, dice que el planteamiento del estudio debe estar delimitado y concreto. Debe ser puesto límites a la profundidad de la investigación, no puede ser abstracto. Por su parte, que la recolección de los datos se fundamenta en la medición. Y esta recolección de datos deben ser representados por números, de los cuales pues se realiza a través de métodos estadísticos. Como decía anteriormente, estos métodos estadísticos van a determinar la profundidad de la investigación. Eso te determina la realidad de la investigación. Por su parte, esta investigación sigue un patrón predecible y estructurado. ¿Por qué? Porque es un razonamiento lógico, tiene una estructura que la investigación cuantitativa tiene una estructura lógica que tú no lo puedes romper, tiene unos pasos a seguir. El investigador tiene que cumplir con todas esas reglas de la investigación, no te da libertad para tú poder investigar. Si tú no cumples con la estructura lógica, pues no estás dentro del paradigma positivista y menos de la investigación cuantitativa. Por otra parte, los resultados que se obtienen son generales y se pueden explicar a través de las experiencias y reconocimientos de un grupo, que son encontrados por una muestra, una población o un universo. También se puede explicar y predecir los fenómenos investigativos. Esta investigación ocurre en la realidad externa del individuo, porque a diferencia de la investigación cualitativa, el investigador, el problema estudia y observa. En la investigación cualitativa, el investigador es parte de la investigación. Dentro de las técnicas de recolección de datos de la investigación cuantitativa, hablamos de una observación. Yo observo qué es lo que está sucediendo el fenómeno, cómo pasa, qué sucede, qué es lo que yo observo, lo que el objeto a estudiar. En la investigación cualitativa, el investigador es parte de esa observación, por eso se llama observación participante. Esa es la diferencia entre las técnicas de observación, tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa. Y por último, este enfoque pues utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. Esta lógica y razonamiento deductivo se debe a la comprensión lógica de explicar el todo en las partes. Tenemos los niveles de investigaciones. Los niveles de investigación alude al grado de profundidad en que se abarca el fenómeno objeto de estudio. Diferentes autores tienen sus estructuras diferentes dentro de los niveles de investigación. Por ejemplo, Adler H. dice que dentro de los niveles de investigación está la investigación descriptiva, la clasificativa y la explicativa. Por su parte, para Aries, dice que está la exploratoria,
la descriptiva y la explicativa. La UPEL refiere que dentro de los niveles de la investigación cuantitativa se encuentran la exploratoria, la descriptiva, la explicativa y la evaluativa. Y Hernández Sampieri dice que es la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Hernández Sampieri refiere que una investigación exploratoria es un estudio de fenómenos o realidades a estudiar poco conocidos, que no se han estudiado, no se han explorado. Entonces, donde usted busca una fundamentación teórica, no lo encuentra. Eso es una investigación exploratoria. Dentro de la investigación descriptiva, para Sampieri, es un estudio donde se describe las características, los comportamientos, los perfiles de un grupo, de una persona, de una comunidad a estudiar, y la descripción exhaustiva de ese tema en estudio. Por su parte, la investigación correlacional para Hernández refiere que es ese estudio, la investigación de la relación que existe, los conceptos, las variables, los indicadores que te van a determinar la profundidad de la investigación. Y la investigación explicativa refiere a que no solamente usted va a estudiar un dato desconocido, no solamente usted va a describir un contexto o fenómeno realizado, y no solamente usted va a relacionar un concepto, sino se va a encargar de explicar una causa, de desarrollar el porqué de los hechos, y entonces se habla de la explicación de causa y efecto. Entonces va a determinar y dar respuesta a resoluciones, va a dar respuesta a problemas concretos dentro de un contexto en estudio. Entonces, para ustedes, los doctorandos en gerencia avanzada, generalmente el nivel de las investigaciones a nivel doctoral, pues deben entrar dentro del nivel de investigación explicativa, porque te va a dar mayor profundidad y va a obtener mayor constructo. Dentro de las fases de la investigación tenemos a Hurtado, donde realiza los 3 principios básicos y estructura de 3 formas. La primera es la conceptual, la segunda la empírica y la tercera la interpretativa. Cuando refiere a la conceptual, dice que se debe responder a cuál es el problema que yo voy a estudiar, cuál es el interés que yo tengo que voy a estudiar. Luego, ¿por qué se estudia? ¿Por qué quiero estudiar? ¿Qué es lo que voy a obtener con esto? ¿Y para qué quiero estudiar? El para qué quiero estudiar es porque tengo que aportar algo. Y ustedes como futuros doctorandos, pues, ¿qué es lo que van a optar? ¿Qué es lo que van a obtener? ¿Qué constructo teórico usted va a aportar a la ciencia? Entonces, es un estudio profundo en este contexto. Y dentro de la empírica, como se aplica, se enfoca a la solución del problema. ¿Qué procedimiento se sigue? ¿Cuál es el procedimiento metodológico que yo voy a seguir? La profundidad del conocimiento de la investigación doctoral va a determinar en el procedimiento epistémico que yo le voy a dar a investigación, y en este caso pues tiene que ser profundo, en un nivel explicativo. ¿Y qué resultados aplica de este procedimiento? ¿Qué resultados espero yo obtener de este procedimiento? Y si los resultados que yo obtengo en esta investigación realmente, contrastando la ley, contrastando la base teórica, contrastando los números, realmente me dicen algo, ¿es real ese dato que yo obtengo? Ahí entramos al razonamiento lógico, ahí entramos al racionalismo, y ahí entra la percepción que usted tiene como investigador. Y por último, la interpretativa. ¿Qué significan los resultados? Sabemos que la investigación cuantitativa terminan en números, pero pues esos números tienen que decir algo. Los números me tienen que decir realidades, porque si estamos diciendo que la investigación cuantitativa son modelos estadísticos, son modelos de realidades, son modelos de soluciones, entonces ese modelo de solución que yo he obtenido realmente me dice algo, realmente yo aporto algo. Entonces ahí está, como investigador, qué es lo que yo debo obtener como resultado. Y este modelo pues lo va a obtener con una estructura. Dentro de la fase de la investigación conceptual, Hurtado refiere que se basa en la identificación del problema en general.
qué es lo que voy a identificar. Y sabemos que en el paradigma, en la investigación cuantitativa, tiene que ser delimitado, en un espacio dado, en un año, en un tiempo dado. Soporta el problema general con unos antecedentes relevantes. Los antecedentes tienen que ser actualizados, máximo 5 años de antigüedad. Esos antecedentes te deben ser relevantes para fundamentar tu problemática. Tienen que estar desarrollados de acuerdo a tus indicadores que usted tiene para poder desarrollar tu investigación. Si no, el antecedente que usted coloca no le va a aportar nada. La definición del problema e identificación. Es muy importante definir un problema bien estructurado, porque en la medida que usted estructura va a saber qué es lo que debe hacer. Después le va a orientar su procedimiento lógico. La importancia y el alcance del problema. Eso lo va a determinar el grado de profundidad que usted quiere dar como investigador. Y por último, la delimitación del objeto y sus limitaciones de estudio. Ese es el objetivo. Tener en cuenta que una investigación y el desarrollo de un proyecto de investigación es fundamental el desarrollo de la parte conceptual. Porque si yo tengo muy claro cuál es mi objetivo de estudio, cuáles son mis objetivos específicos que yo voy a desarrollar para cumplir con mi objetivo general, pueden estar seguros ustedes que ya tienen la mitad de la investigación realizada. Es muy importante, yo pienso que es la columna vertebral para poder desarrollar una investigación, delimitar bien los objetivos, porque cada objetivo te va a llevar a una realidad diferente y a un constructo que usted quiere conseguir y un resultado que usted quiere desarrollar. Eso es muy importante. Y por último, pues determina la formulación de las hipótesis. Eso es lo que te va a contrastar. Puede ser tu hipótesis positiva como negativa, pero usted va a conducir la investigación como debe ser. Dentro de la parte empírica, donde estamos hablando de la metodología, pues nos referimos al diseño, en un universo, la población, la muestra de estudio que usted tiene, cómo va a estar estructurado su muestra. Su muestra tiene que ser representativa, tiene que darle confiabilidad, que debe ser asertiva la cantidad de personas que usted utiliza como muestra, que le representan confianza al momento de estudiar, que no es una muestra que no le representa confianza o no le da validez a su investigación. Es muy importante eso. Lo otro es la recolección de datos, cómo usted va a recolectar los datos, las diferentes recolecciones a través de enfoques de observación, enfoques de experimentación, si usted va a hacer una investigación experimental, y el análisis de datos, la confiabilidad y la validez de esa metodología. Y por último, la interpretativa, que la otra parte que habla Hurtado, donde dice que la relación de los resultados y objetivos y hipótesis. Esta relación pues le va a dar la interpretación de los resultados. A manera de dar un ejemplo, quiero decirle sobre mi experiencia que he tenido en la formulación de la tesis doctoral en cuanto a mi tesis. Cuando desarrollé el trabajo de investigación, pues el título es un modelo para valorar calidad de vida de los egresados del Programa Nacional de Aprendizaje del Estado Cojedes. Esta investigación es cuantitativa. Esta investigación se generó a través de mi experiencia de muchos años de haber trabajado con este programa, haber colaborado en este programa, y esto me ha permitido pues tener mayor conocimiento de la realidad a estudiar. Dentro de esta perspectiva he tenido mi estudio enfocado dentro del paradigma positivista, el enfoque cuantitativo, una investigación explicativa de campo no experimental, una población de 978 egresados, lo cual una muestra de 150. Esta muestra fue validada a través de la simulación Monte Carlo, donde el diagrama de Gauss, pues en 145 se obtuvo el equilibrio de cero. Sin embargo, para mayor confiabilidad, pues se agarró 150. Esta investigación fue estructurado en 3 estratos, estratos generacionales, de acuerdo a la edad de los egresados de ese entonces, que han sido 30 años, y esto me ha dado oportunidad a
direccionar en estas 3 etapas pues la investigación. El instrumento de indicadores de calidad de vida estaban desarrollados en función a las dimensiones de la sustentabilidad, donde se habló de la sustentabilidad social, de la sustentabilidad económica y la ambiental. Dentro de esta perspectiva, pues se validó la convergencia y divergencia del análisis a través del análisis de escalamiento multidimensional, y se validó el instrumento y se contrastó con el análisis aglomerado de clúster o conglomerados del Midas-Kurz. Entonces, esta perspectiva me dieron resultados preliminares. Inicialmente trabajé con una investigación univariada, donde me dieron diferentes resultados generados, pues donde se obtuvo que la calidad de vida pues fue regular para los 3 estados estudiados. Las tres categorías o los 3 grupos estudiados, pues me dio la calidad de vida regular. Ok, pero cuando hice un análisis exhaustivo, un razonamiento lógico de cada grupo generacional, obtuve que la realidad era diferente, que no puede ser que los 3 estados me puede dar una categoría o un resultado de calidad de vida regular, porque en cada grupo habían datos extremos de buena calidad de vida y habían datos extremos de calidad de vida mala. Entonces quiere decir que en una estadística univariada no me dieron los resultados que yo esperaba. Entonces a través de eso pude aplicar la estadística, los métodos matemáticos multivariados. A través de la estadística multivariados obtuve unos resultados de análisis del clúster de casos que eran más confiables. Ya se reagruparon estos casos y salieron 7 grupos diferentes, que esto me dio mayor confianza. Pude evidenciar el resultado de las investigaciones y pude decir que esta realidad de investigación ya era creíble. Entonces se obtuvo que de ellos 2 estratos eran de buena calidad, un estrato mala calidad y 3 estratos la calidad de vida regular. Entonces ya puedo decir que la investigación era más real, la investigación era más confiable, porque al analizar los datos estadísticos me determinaron la realidad y me contrastaron con la fundamentación teórica y los basamientos legales que realmente la investigación era cierta. Se puede decir que un 99% pues la evidencia de la calidad de vida, de la realidad de esos egresados era asertiva y no como inicialmente se había desarrollado, cuando solamente se obtuvo 3 estratos, todos calidad de vida regular, y en este análisis de clúster, habiendo aplicado la estadística multivariada, me disgregaron los datos y se acomodaron los datos, se ordenaron y la realidad fue diferente. Dentro de esta perspectiva, con esta experiencia, quiero decirles que cualquier resultado cuantitativo que nosotros podamos tener, debemos contrastar con la realidad. Debemos tener un razonamiento lógico de la verdad y debemos decir que realmente los resultados que yo tengo se obtiene, es verificable, es verdad lo que me sucede o no. Si no responde a eso, pues usted tiene que replantearse y tiene que aplicar otros modelos estadísticos. Con esto quiero decirle muchas gracias. Quiero irme con esta frase de Albert Einstein, donde dice que la mente es igual a un paracaídas, solo funciona si abre. Entonces debemos estar abiertos a diferentes formas de estructurar nuestro pensamiento a través del razonamiento lógico para poder acomodarse usted al paradigma que a usted le gusta. No hay nada más agradable, se lo digo por experiencia, que realizar una investigación donde usted se sienta muy cómodo, donde a usted le gusta investigar y donde el tema que usted ha seleccionado sea relevante para usted. Si usted ha elegido un buen tema, usted domina una buena metodología cualitativa, cuantitativa, como usted se sienta cómodo, su investigación va a aportar grandes resultados y el constructo teórico va a ser enriquecedor y su aporte a la ciencia va a ser relevante. Muchas gracias, mucha suerte y sigan adelante.
Bien, un saludo a todo este colectivo que forma parte del doctorado en gerencia avanzada. Quiero expresar mi agradecimiento antes de iniciar la conversación con ustedes a la profesora Yarina Navarro por la invitación que me hace para compartir y formar parte de su proyecto que está trabajando con este grupo de doctorantes, y a la coordinación pues también en la presencia de Robert, que tan gentilmente también nos ha concedido un espacio para compartir con ustedes esta pequeña conversación, porque de verdad quisiera que la asumiéramos de esa manera. Es compartir un poco lo que yo creo, lo que yo manejo sobre el paradigma sociocrítico, y le hemos colocado justamente paradigma sociocrítico, investigar para transformar, porque es quizás la característica más particular de este paradigma. Es un paradigma que nace precisamente en contra o en oposición a las propuestas de los otros paradigmas, de ir más allá del simple análisis o explicación como es el positivismo, y de ir incluso más allá de la interpretación como es el paradigma interpretativo o fenomenológico, como algunos también lo denominan, porque aspira, además de analizar, de conocer y de explicar la realidad, aspira también comprenderla, y a partir de esa comprensión transformar las realidades sociales. Entonces, bueno, un saludo para ustedes, realmente muy a gusto de compartir también con la doctora Mariela y por supuesto con la doctora Yarina Navarro. Comencemos entonces a comentar algo sobre los paradigmas en términos generales. Un paradigma es un cuerpo de creencias y de presupuestos, de reglas y procedimientos que definen de alguna manera cómo hay que hacer ciencia. Son los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. En ese sentido hemos tomado esta nota de Martínez, no la hemos producido nosotros, sencillamente hay una gran cantidad de autores que vienen trabajando con los diferentes paradigmas, y en esta definición nos pareció una de las más adecuadas. En cuanto al paradigma sociocrítico que nos ocupa en esta oportunidad, se sustenta en la teoría crítica y la dialéctica, y por lo general se trabaja con un enfoque constructivista, bien sea con el construccionismo social o bien sea con el constructivismo en cualquiera de sus formas, radical o moderado, dependiendo de los autores que asumen ese enfoque. Ahora, vamos a conversar un poco de algunas características que particularizan el paradigma sociocrítico. Lo hemos tomado también de diferentes autores. Tenemos a Arnal, tenemos incluso los mismos autores que trabajan directamente en las teorías que sustentan el paradigma sociocrítico, como Habermas, como Gadamer, etcétera. Entonces, el paradigma sociocrítico, en primer lugar, se fundamenta en la crítica, en el cuestionamiento a una realidad o situación social, bien sea en las instituciones, en las comunidades, en las organizaciones, en la sociedad en general. ¿Qué significa esto? El investigador confronta una realidad, cuestiona esa realidad, no está conforme con esa realidad social, política, económica, organizacional, y al determinar que allí existe una situación irregular, una situación que no le satisface, un vacío, toma entonces la decisión con un colectivo de trabajar esa realidad para transformarla. Esa sería una de las características que distinguen al paradigma sociocrítico. Por otro lado, se considera que, o este paradigma considera que el conocimiento se construye por intereses. Hay un trabajo, sobre todo el trabajo de Habermas, que digamos puntualiza esos intereses, en el interés técnico, en el interés subjetivo, en el interés particular incluso del investigador. Y bueno, fíjense que esa es una de las características justamente de este paradigma, en cuanto a que se opone a que la ciencia, como lo definía el positivismo, sea neutra. Entonces, para los sociocríticos, la ciencia no es neutral y obedece entonces a intereses, a veces del Estado, a veces de la institución o sencillamente del propio investigador. Este paradigma
se propone la capacitación entonces de los sujetos para la participación y la transformación. ¿Qué significa esto? Cuando un investigador se propone iniciar una investigación porque le preocupa una situación irregular en la realidad que observa, en su entorno, o porque sencillamente no está de acuerdo con la forma en que se está realizando, pues más allá de ir a explicar eso, que posiblemente quienes comparten ese entorno ya lo saben, ya lo conocen, y mucho más allá de hacer una interpretación para que se quede a lo mejor engavetada y no trascienda, el investigador sociocrítico ve esta realidad y decide trabajar esa realidad para cambiarla, es decir, en la búsqueda de una verdadera solución al problema que está planteando. Y con ello no estoy descalificando los otros paradigmas, yo trabajo también con el paradigma interpretativo, trabajo y me encanta el paradigma o la aproximación paradigmática de la complejidad, pero en el paradigma sociocrítico el objetivo fundamental, el fin, es transformar lo que consideramos que debe cambiar. Y otra de sus características es que su fin es conocer esa realidad como praxis, unir teoría y praxis, integrando conocimiento, acción y valores. Entonces, fíjense la importancia que tiene la concepción de esa realidad. Generalmente, ¿qué es lo que caracteriza una realidad en particular? Sus valores, su cultura, la interrelación de quienes forman parte de esa realidad, y eso, por supuesto, está impregnado de su propio marco referencial, y allí el protagonismo lo tienen sus valores y sus creencias. Entonces, el paradigma sociocrítico no es ajeno a ello, es una de sus características particulares. Por otro lado, quisiéramos también señalar que el paradigma sociocrítico no está anclado al vacío y que no es solo una posición ideológica como a veces se cuestiona y se critica. Hay autores que incluso descalifican al paradigma sociocrítico como un verdadero paradigma científico, diciendo que no se le puede considerar como tal porque no produce teoría. Pero con la evolución que ha tenido el paradigma sociocrítico, por supuesto que ha ido incorporando teoría. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las tesis doctorales, donde digamos es imprescindible que el participante se oriente a la producción del conocimiento, la teoría crítica y el paradigma sociocrítico se complementa con el aporte de otras metodologías para sencillamente construir también su propia teoría, es decir, para que el doctorante, para que el tesista pueda apelar a la construcción teórica a partir de esos complementos metodológicos. Deteniéndonos entonces en lo de las teorías que sustentan el paradigma sociocrítico, por supuesto, para todos es conocido que la teoría fundamental que la sustenta y de donde se origina es la teoría crítica. Una teoría que en principio pues estuvo permeada por una cantidad innumerable de disciplinas, porque quienes iniciaron en la Escuela de Frankfurt toda esta propuesta teórica pertenecían a diferentes ciencias, a diferentes áreas. Entonces, por ello encontramos allí que está presente la sociología, la psicología, está presente la historia, la economía, la antropología, la geografía, las ciencias políticas y el derecho. Y fíjense que todo eso también tiene que ver con la administración. Entonces, a lo mejor en ese momento no se le denominó como tal, pero nosotros sabemos que en la administración, en la gerencia, en la gestión, tiene que ser también o debe adoptarse una posición también multidisciplinaria. Entonces, esta teoría nace con esa característica particular. Pero no es solo la teoría crítica como tal la que le da sustento al paradigma sociocrítico. Nos encontramos que posteriormente nace la teoría de la acción y en parte por algunos de los mismos autores iniciales de la Escuela de Frankfurt, por supuesto, más nuevos. De hecho, cuando hablamos de Habermas, es uno de los autores recientes todavía para consulta. Entonces, la teoría de la acción, y en Habermas se denomina teoría de la acción comunicativa, viene a hacer aportes a esa teoría crítica. Y encontramos autores como Habermas, como Hannah Arendt, y en el ámbito gerencial encontramos a un Chris Argyris y a Donald Schoen. Es decir,
el paradigma sociocrítico tiene cómo sustentarse más allá de la teoría crítica y más allá de la escuela de Frankfurt. Y también se habla de la teoría de la comprensión. En este sentido nos encontramos nuevamente con Habermas y también nos encontramos allí con la propuesta de Georg Gadamer desde la hermenéutica, porque era lo que les decía antes, el paradigma sociocrítico ya no trabaja solo, es decir, no tiene unilateralmente la fundamentación solo de la teoría crítica, sino que se alimenta también para hacer los análisis y la interpretación, sobre todo la interpretación, con la hermenéutica. Entonces hay esas propuestas de la teoría de la comprensión que se concentran en lo que ustedes conocen, que es la investigación-acción participante. Quisiera detenerme entonces en algunos de los precursores, sobre todo de la teoría crítica, porque es la teoría en la que está centrada el paradigma sociocrítico. Entonces decimos que la teoría crítica propone interpretaciones teóricas como base para el análisis de las prácticas y sugiere las acciones que pueden modificar esa práctica. Esto lo hemos tomado de Carr y Keynes. La escuela de Frankfurt inicialmente tuvo entre sus precursores, entre sus creadores, a Horkheimer, Adorno y Habermas, incluso Habermas, que todavía nos sigue aportando y que de verdad ha sido abundante en toda su propuesta. De hecho, se habla de que la teoría de la acción comunicativa de Habermas prácticamente es una metateoría, porque no ha perdido sus raíces de vinculación con la teoría crítica, pero ha ido mucho más allá y se ha alimentado pues también en su condición de sociólogo de todos esos aportes que las tendencias sociológicas de la época han venido brindando. La escuela de Frankfurt entonces desarrolló un concepto de teoría que tenía como objetivo fundamental la emancipación del ser humano. Esta concepción teórica es la que se conoce como teoría crítica. Y justamente a lo mejor ese ha sido el prejuicio que algunos autores y algunos investigadores tienen hacia el paradigma sociocrítico cuando se habla de la emancipación del ser humano, porque se vincula única y exclusivamente con esos orígenes que tiene, por supuesto, también la teoría crítica de Marx y de Engels, y se asume como que no, eso es político. Pero es que la vida es política, y recordemos y remontémonos a Aristóteles, difícilmente el ser social nos va a desvincular del ser político. Entonces, creo que es tiempo científicamente de hacer a un lado esos prejuicios. Definamos también lo que es el investigador crítico, que nos interesa para que quienes pudieran asumir el desarrollo de su investigación desde este paradigma pudieran estar interesados en ver, bueno, cómo me veo yo como investigador desde el paradigma sociocrítico. Se dice entonces que el investigador crítico debe formar parte del contexto para que la investigación logre realmente la transformación concreta de situaciones reales que ha podido observar. Precisa una teoría del cambio que vincule a investigadores y practicantes en una tarea común, en la que se trascienda la dualidad de los papeles de la investigación y la práctica. Entonces, fíjense, el investigador crítico no trabaja solo, y es que de hecho ningún investigador realmente trabaja solo. A lo mejor en los otros paradigmas, en el paradigma positivista, con esa insistencia de que la ciencia es neutra y de que existe una objetividad total, un divorcio entre el investigador y la realidad, se dice que trabaja solo, pero recuerden que los equipos generalmente acompañan a cualquier investigador aunque no se les reconozca. Y en el paradigma interpretativo, por supuesto que el investigador se apropia de la realidad mediante los versionantes con los cuales trabaja. Entonces, ningún investigador trabaja solo, pero quien lo reconoce amplia y suficientemente es el paradigma sociocrítico, porque se trabaja permanentemente colectivo, y en ese sentido el investigador crítico sencillamente se convierte en un co-investigador. Entonces hay una corresponsabilidad entre quienes participan con él y él mismo en el desarrollo de la investigación. Hay una gran cantidad de ciencias que vienen asumiendo la investigación a partir del paradigma sociocrítico. Vale la pena allí entonces que hagamos hincapié, por ejemplo, en la educación,
En la educación quizás, de hecho, se habla de la educación sociocrítica, porque se ha apropiado tanto, ha habido tanto posicionamiento de parte de quienes investigan desde la educación desde el paradigma sociocrítico, que entonces casi que lo han asumido como un apellido. Y la sociología, la medicina, hay trabajos abundantes en la medicina apoyados en el paradigma sociocrítico. La psicología, por supuesto, incluso desde sus orígenes, si nosotros recordamos toda la propuesta y todo el trabajo de Erich Fromm, incluso la influencia de Freud sobre estos intelectuales, vemos que la psicología ha tenido también muchísimo peso en el desarrollo de la investigación con la teoría crítica. El trabajo social. De hecho, nosotros pudiéramos señalar de manera bien particular, interesante y ejemplar los trabajos que en Latinoamérica se vienen haciendo desde el trabajo social y desde la sociología con el paradigma sociocrítico. Por ejemplo, no podemos ignorar todos los aportes que ha hecho Fals Borda en Colombia y todos los aportes que ha hecho Marixa Montero en Venezuela, el mismo Alexander Moreno, que han hecho trabajo comunitario y han aplicado, en el caso de Marixa Montero, nuestra venezolana, por ejemplo, ha trabajado la psicología social, que es una propuesta cuyo origen le debemos a Erich Fromm. Erich Fromm era psicólogo, pero un psicólogo con mucha formación sociológica, y es justamente quien empieza a trabajar la psicología social, y Marixa Montero la ha llevado a cabo acá en Venezuela con trabajos muy productivos. Entonces Latinoamérica para el mundo ha dado aportes también desde la investigación con el paradigma sociocrítico. Y por supuesto otra ciencia que también ha asumido el desarrollo de investigaciones con este paradigma es la administración. Entonces la gerencia, la gestión puede trabajarse, cualquier problema que nosotros ubiquemos en las organizaciones también lo podemos trabajar si queremos cambios, si queremos transformación, si tenemos propuestas para que la gerencia sea diferente, podemos hacerlo desde la capacitación de los sujetos, desde una dimensión nueva, una visión nueva de la gerencia a través del paradigma sociocrítico. Es importante también que nosotros ubiquemos todas las potencialidades del paradigma sociocrítico. Lo hemos denominado, recuerden, cuando iniciamos la conversación, paradigma sociocrítico, investigación para la transformación. Entonces, quisiera también mencionar que la investigación generalmente busca transformar. A veces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el descubrimiento? Si estamos todavía en el paradigma positivista? No es que se trate de descubrir realidades, a lo mejor es la búsqueda permanente que orienta al investigador para cambiar su realidad. Y eso pues pienso que es aunque no lo reconozcamos, lo que nos mueve a realizar investigaciones. En ese sentido, encontramos que el paradigma sociocrítico nos permite transformación en las comunidades y hay una gran cantidad de trabajos, es decir, tendrían muchísimos antecedentes quienes visualicen desde esta óptica la posibilidad de realizar su investigación, porque justamente los trabajos a los que yo hacía mención, por ejemplo, Marixa Montero, el mismo Alexander Moreno y Fals Borda, por citar solo algunos, porque de verdad es mucha gente la que ha venido trabajando con las comunidades, han centrado su atención social en las comunidades y a partir de la práctica de las investigaciones con el paradigma sociocrítico han logrado transformaciones realmente significativas. Pero no se queda allí. El paradigma sociocrítico ha logrado también transformaciones en la educación. Cuando nosotros trabajamos con el constructivismo en el ámbito educativo, generalmente lo hacemos con investigación-acción. Y de hecho hay una gran cantidad de universidades que exige de sus participantes que realicen trabajo comunitario desde la institución, desde la universidad. Entonces, se hace transformación educativa para las comunidades y se hace transformación educativa para el sistema y para la misma institución universitaria. Y, por supuesto, transformación también en las organizaciones y en la práctica profesional.
Yo les hacía mención, por ejemplo, en que la teoría de la acción, que es uno de los aportes que tiene, o que es uno de los soportes para la investigación desde el paradigma sociocrítico, esa propuesta de la teoría de la acción ha sido más conocida a través de Chris Argyris y de Donald Schoen. La reflexión-acción que propone Schoen para los profesionales abarca absolutamente todas las profesiones, es decir, podemos ser profesionales de la medicina, de la educación, del derecho, podemos ser profesionales de la administración, de la economía, pero siempre necesitamos reflexionar en la acción para, desde la acción, crear nuevas teorías y mejorar esa práctica, mejorar las acciones que se vienen ejecutando. Entonces tenemos también el paradigma sociocrítico para poderlo utilizar como transformación en las organizaciones y en la práctica profesional. La transformación en las organizaciones y en la práctica profesional implica el uso de la práctica reflexionada que conduce a la teoría y, por supuesto, en el caso de los doctorantes, al realizar su tesis y lograr un producto que es nuevo conocimiento, hacer aportes entonces para el mejoramiento de esa práctica. Nos dice Argyris y Schoen que la teoría crítica se asume para el aprendizaje organizacional y el desarrollo profesional mediante la reflexión sobre la práctica profesional. Estos autores han trabajado profundamente en las ciencias de la acción, en la gerencia, proponen un diseño abierto, flexible, emergente, dialógico, por supuesto, y con procesos de reflexión permanente. ¿Cómo se trabaja la transformación en las organizaciones y en la práctica profesional desde la propuesta de Argyris y Schoen? Con grupos focales, con observación participante, entrevistas a profundidad, con talleres. Ellos también tienen una propuesta con la que se puede orientar el investigador, que son los mapas, trabajan con los modelos 1 y 2, trabajan también con las 2 columnas, y con la escalera de inferencia. Y por supuesto, como en toda investigación sociocrítica, con la contrastación, la categorización y la triangulación. Quiero, digamos ya para ir cerrando, dejar claro 3 elementos fundamentales también, para que los tengamos presentes. El propósito entonces fundamental del paradigma sociocrítico es el análisis crítico, la reflexión-acción, generar respuestas a los problemas que observamos en la realidad y, por supuesto, la transformación. Tiene rigor científico, es decir, no es cierto, y por ello se ha mantenido como paradigma, no es cierto que no haya producción teórica. Entonces, el rigor científico, la validez de la investigación, se produce a través del consenso colectivo, por supuesto, a través de la triangulación, en la contrastación de la información y en la transferibilidad. Y quiero nuevamente insistir en las potencialidades de la investigación. No es que se las esté vendiendo, pero de verdad he sido una enamorada del paradigma sociocrítico y por ello pues con pasión hablo de ese paradigma. Entre esas potencialidades está que el conocimiento se produce mediante la construcción y reconstrucción de la teoría y la práctica, basado en la reflexión de los actores sociales. O sea, el conocimiento particular que cada uno tiene validez, es valioso como aporte para la construcción del nuevo conocimiento. Por otro lado, potencia la consolidación de la autonomía responsable, tanto individual como colectiva, sobre todo si hablamos de las organizaciones. Ningún gerente por sí solo puede hacer un cambio en su organización, ni los participantes, los trabajadores, solos van a lograr esos cambios si no hay un consenso y si no hay un trabajo y un aporte individual y un aporte colectivo. Y todo ello mediante la concienciación, que es uno de los elementos de punta del paradigma sociocrítico. Y otra potencialidad aplicable en cualquier ámbito, es aplicable en cualquier ámbito donde se puedan generar procesos para mejorar el desempeño social o el desempeño profesional. Bien, para mí ha sido un gusto entonces compartir con ustedes y pues en cualquier otra oportunidad podemos intercambiar y bueno, les felicito por el avance que llevan en su formación doctoral. Muchísimas gracias. Saludos para todos.
Gracias por la oportunidad de acompañar a los doctores Miriam Rodríguez y a la doctora Mariela Raimundo en estas conferencias doctorales. La información que voy a compartir con ustedes está titulada La etnografía, una herramienta en la investigación cualitativa. El paradigma interpretativo es holístico, naturalista, humanista, etnográfico, se basa en la credibilidad y en la transferibilidad. Eso indica que su validez es más interna que externa. En este método etnográfico se busca es la interpretación y la comprensión partiendo de los datos, es decir, que el etnógrafo, precisamente por ser un método de investigación cualitativa que es holístico, naturalista y humanista, va a buscar, le va a dar validez precisamente a esos datos internos y va a emerger la teoría precisamente de esos datos. Ahora bien, continuando, se puede decir que en este tipo de investigaciones o en este método se presenta lo racional en relación sinérgica con lo emocional, intuitivo y espiritual. En este método se devela la esencia humanística de este tipo de investigación, es decir, va a emerger las emociones, los sentimientos e incluso el sufrimiento de los individuos que se convertirán en la realidad social a investigar. El investigador en este tipo de investigaciones no da nada por sobreentendido y ve el fenómeno de estudio como si estuviera ocurriendo por primera vez. Es decir, que el investigador etnográfico va a congelar sus creencias y va a emerger en él una predisposición o lo que se conoce como el epoyé del investigador, es decir, va a congelar su juicio. El investigador en este tipo de métodos no busca la verdad ni la moralidad, sino más bien una comprensión profunda de las perspectivas de las personas. De esta manera, en investigaciones interpretativas, el diseño es abierto, flexible y emergente, es decir, que este diseño se va a realizar a través de la triangulación. Va a emplear la dialéctica y la hermenéutica como técnicas de procedimientos de la información. Busca la comprensión de conceptos precisamente basado en la hermenéutica. Existe una gama o una variedad de métodos de la fenomenología. Entre ellos está la fenomenología hermenéutica, que busca la vivencia de los seres humanos, la cosmovisión del mundo, es decir, busca comprender esa forma de convivir en un mundo histórico-social. Otro método dentro de la fenomenología para entender las realidades humanas es el interaccionismo simbólico, que es un método de orientación psicológica y social que busca la comprensión de actores particulares en lugares, situaciones y tiempos. Se apoya en la observación participativa. Otro método interesante para comprender realidades humanas es la teoría fundamentada. Es un proceso inductivo para generar teoría sustentada en los datos. Tiene carácter constructivista más que objetivista y dentro de las técnicas que emplea para recabar la información está la técnica de la entrevista, la examinación en zigzag y la saturación de datos. Seguidamente se presenta la historia de vida, la cual se basa en una narrativa vital de una persona, comprende valores humanos y patrones significativos de una cultura, es decir, se apoya en la entrevista a profundidad. Por otro lado está la etnografía, que es el método que hoy les estoy presentando, que va a describir y analizar culturas y comunidades y toma como elemento de estudio la organización social, estructura familiar, economía, religión, rituales míticos religiosos y símbolos, es decir, se apoya en la observación participante. La investigación etnográfica es definida por Anthony de Giddens como un estudio directo de las personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo. Es necesario precisar que para abordar y conocer estos grupos étnicos, raciales,
es decir, personas que están recluidas en cárceles, en hospitales e instituciones, la investigación etnográfica es un método muy recomendado porque es un método naturalista, es humanista, es holístico y se va a adaptar perfectamente al estudio de estas realidades humanas. La etnografía es considerada un modo de vida de una unidad social concreta, es decir, ¿cuáles son esas unidades sociales concretas? La familia, las instituciones educativas o una clase social particular. Ahora bien, la escuela también es otra realidad. Decimos que los orígenes de la investigación etnográfica se ubican esencialmente en la Escuela de Antropología y la Escuela Sociológica de Chicago, cuyos albores estuvo muy marcado en los años de 1920 a 1930. De igual manera presentamos una visión general del método etnográfico y esta visión general o esta panorámica general la extraemos de las ideas de Malinowski. Malinowski fue el precursor de la antropología cultural británica y dentro de sus postulados nos dice que, bueno, que la etnografía es esa rama de la antropología que va a estudiar descriptivamente las culturas humanas. La etnografía significa la descripción, es decir, grafé, del estilo de vida de un grupo de seres humanos o personas que están habituadas a vivir juntas. Por otro lado, el etnos, que significa tribu o pueblo, es considerada esa unidad de análisis para el investigador, no solo porque podría ser una nación o un grupo lingüístico, sino que también pudiera ser una región o una comunidad particular. Ahora bien, la etnografía es un método versátil, flexible, dinámico, que nos va a permitir estudiar cualquier grupo poblacional, o cualquier grupo que construya una entidad cuyas relaciones estén vinculadas o se asemejen por las costumbres, por su cultura, por sus derechos, incluso por sus obligaciones recíprocas. Es importante destacar que la etnografía nos va a permitir estudiar grupos humanos cuyos modos de vida se asemejen, es decir, la familia, que es una entidad social o un núcleo que nos permite ver las relaciones que existen entre esos individuos, el modo social de ese individuo, las instituciones educativas, las fábricas, las empresas. La etnografía nos permite también estudiar personas recluidas en hospitales o en instituciones carcelarias, nos permite estudiar gremios obreros, clubes sociales e incluso hasta un aula de clase. Pero también existe otro grupo social interesante que quizás los modos de vida no sean tan semejantes, pero que la etnografía nos permite abordar, y es precisamente aquellas personas que tengan o sufran de adicciones, alcoholismo, drogadicción, que estén sumergidos en delincuencia, en homosexualidad, prostitución, en situación de calle o mendicidad, también son objetos de estudio de la investigación etnográfica. Ahora bien, se presentan dos tipos de investigación etnográfica. Spragley en 1980 estableció que la etnografía podía dividirse en dos esferas especiales. Una primera esfera era la macroetnografía, que es aquella que estudia sociedades complejas, múltiples comunidades e instituciones sociales, que requiere un trabajo arduo. Y este tipo de etnografía o de macroetnografía se va a extender por varios años y va a suponer la participación de muchos investigadores o de muchos etnógrafos. Por su parte, la microetnografía estudia una unidad social que viene dada por una situación concreta, bien específica, es decir, permite focalizar el trabajo de campo a través de la observación y la interpretación de ese fenómeno, en que una institución social o varias instituciones sociales participan, es decir, que se recomienda en la microetnografía, que puede estudiar estas realidades más concretas, y la puede realizar una sola persona o un etnógrafo. Ahora bien,
avanzamos y presentamos las características que debe tener toda investigación etnográfica. Un poco para recapitular, decimos que este método de investigación es naturalista y holístico, porque estudia los eventos sociales o los eventos psicológicos o educativos en su ambiente natural. Tiene un marcado énfasis en lo ecológico, de allí que emerge una propuesta bien interesante y bien novedosa como lo es la psicología ecológica, en la cual el investigador observa a los sujetos de estudio en su medio ecológico natural. De allí que se dice que los fenómenos son estudiados in situ y las teorías van a emerger directamente de los datos empíricos. Es decir, que la investigación etnográfica va a transitar de los datos a la teoría, por ello su carácter inductivo se basa en la experiencia y en la exploración de un escenario social a través de la observación participante. Muchos investigadores se han preguntado cómo se realiza el planteamiento del problema en investigaciones etnográficas. Es importante, de acuerdo a lo que plantea Martínez 2008, seguir una serie de recomendaciones que hay que tener presente al abordar realidades sociales bajo este método de la fenomenología hermenéutica. Y es que los etnógrafos y antropólogos siempre los va a estimular un nuevo estudio de campo. Sería muy frustrante para un etnógrafo que le impusieran una realidad social a estudiar. Ellos van a estar siempre guiados únicamente por una idea general de las áreas problemáticas que van a estudiar. Un etnógrafo, por lo general, debe sentirse libre para elegir un problema retador. Siempre van a emerger problemas más retadores unos que otros. En tal sentido, se deben escoger temas razonables por su tamaño, su complejidad, es decir, temas que sean realizables en el tiempo y que contemos con los recursos disponibles. En los estudios etnográficos, ni el problema a investigar ni las técnicas a emplear se imponen desde fuera o a priori, es decir, que el etnógrafo se convierte en un actor esencial de la escena y es allí, visualizando esa realidad social, cuando se van a decidir qué instrumental metodológico emplear para recabar la información. Deben emerger precisamente esas técnicas, ese instrumental metodológico de esa realidad, de esa dinámica o de esa exploratoria que va a tener ese investigador en esa escena particular. Es decir, que toda investigación va a buscar algo desconocido. La investigación etnográfica transita un camino interesante para poder ofrecer resultados. En este sentido voy a presentar varios criterios generales de cómo se debe realizar el trabajo de campo bajo este método de estudio. El primer criterio tiene que ver con el lugar donde el etnógrafo debe ir a buscar la información o los datos que necesita. El segundo criterio está vinculado a que la observación no debe deformar, distorsionar o perturbar la verdadera realidad del fenómeno que se estudia. Un tercer criterio es que los procedimientos utilizados permitan realizar las observaciones repetidas veces, es decir, se deben conservar todos los documentos. Aquí se recomienda que el etnógrafo debe ser un investigador organizado y que efectivamente no debe descartar ningún elemento recabado en esa realidad. Es decir, tiene que valerse de registros, audios, filmaciones, notas de campo y por supuesto irlas procesando diariamente para que no se le acumule la información y luego pueda extraviarse algún dato importante. Por eso es que es importante que en estos procedimientos que utilicemos seamos organizados. Un cuarto criterio está relacionado con que el etnógrafo busca información que le va a permitir descubrir estructuras significativas, estructuras que tengan que ver con la interacción verbal de los sujetos o la interacción verbal con el investigador. Es decir, el investigador etnográfico se sumerge en una realidad y se convierte en un actor de la escena. Él va a estudiar una realidad sociocultural y tiene que estudiar, estar vinculados a las emociones, a las ideas, al sufrimiento, a los gestos, posturas, sistemas de creencia, valores
costumbres, rutinas, tiene que tener acceso a los archivos y registros y documentos de toda esa comunidad o de esa realidad que está estudiando. El quinto criterio está relacionado con el número de personas que llevan a cabo la investigación etnográfica, pues porque se recomienda que debería ser obra de una sola persona por los elementos que acabo de mencionar, por lo importante que es la organización al momento de realizar investigación etnográfica. Si una sola persona es quien realiza la etnografía, podrá tener control de todos estos aspectos, de los documentos, de los archivos, de los registros, de las notas de campo que se registren, y luego la sistematización de esta información se podrá hacer sin que se pierda ningún otro elemento que pueda afectar el desarrollo de la investigación. Un sexto criterio está vinculado a que el etnógrafo debe sumergirse en el medio que quiere comprender, es decir, tiene que vivir su propia vida dentro de otra cultura. El séptimo criterio está vinculado a que las 3 tareas básicas de recabar datos, categorizarlos e interpretarlos no se realizan en tiempo sucesivo, sino que se tienen que entrelazar continuamente. De allí el proceso de organización de todo el proceso investigativo bajo este método. El octavo criterio está referido a que el observador va a interactuar con el medio observado, es decir, no tiene miedo de ser parte de la situación que estudia, es decir, él va a acompañar a estos sujetos sociales en todo el desarrollo de la investigación porque está sumergido en ese medio social y cultural. Ahora bien, un elemento bien interesante es la elección de los informantes en la investigación etnográfica. Y es que decimos que la ciencia busca la comprensión de leyes, busca generar conclusiones y regularidades, conocimientos que sean universales. De esta manera, se busca generalizar a grupos de casos, personas, poblaciones o situaciones. Se dice que un buen investigador etnográfico debe fijar criterios del grupo que desea estudiar. En tal sentido, la selección de los informantes en un estudio etnográfico requiere especificar ciertos criterios como intereses personales o situaciones concretas bien particulares de esa realidad a estudiar. Ahora bien, otro elemento importante es que se emplean muestras pequeñas, selectivas e intencionadas y conformadas por informantes clave. Ahora bien, un elemento bien interesante que precisar en la medida que avanzamos es cómo se debe abordar el grupo de estudio en la investigación etnográfica. Y es importante saber que los seres humanos están movidos por 2 elementos bien interesantes, que siempre los seres humanos están influidos consciente o inconscientemente por su situación social. Es decir, el etnógrafo es muy sensible al introducirse en un ambiente social particular. Es decir, hay lugares y grupos donde el acceso es libre, pero también es bien cierto que hay lugares impenetrables y uno de esos lugares tiene que ver con los del crimen organizado, es decir, donde el acceso a un investigador etnográfico quizás es mucho más cuesta arriba. Hay que tener presente que el investigador va a recurrir a diversas y variadas estrategias para poder cumplir su cometido, que es estudiar esa realidad. Como dije anteriormente, el etnógrafo siempre va a estar movido o motivado por un problema social retador. Él va a agotar todas las estrategias que tenga a su mano, es decir, se va a ganar el respeto del grupo social que va a abordar, se va a vincular con los líderes de las organizaciones, los líderes de las comunidades, va a establecer alianzas estratégicas con instituciones, en el caso de personas que estén privadas de libertad, pero siempre lo va a mover problemas sociales retadores. Y bueno, esto no desestima que el investigador etnográfico, si se le cierran todas las puertas, no pierde la esperanza de entrar por una puerta trasera. Es decir, que el investigador etnográfico va a ser siempre bien insistente hasta lograr estudiar la realidad social a la que seleccionó como objeto de estudio.
Es importante decir que debe obtener permiso de esas autoridades, pero como lo dije anteriormente, si no lo obtiene, va a buscar la opción de entrar por una puerta trasera estableciendo otras alianzas. Es importante decir que en los primeros contactos y observaciones, el etnógrafo debe ser honesto, debe adoptar un rol pasivo, debe vestirse de una manera poco llamativa, y debe evitar actuar o hablar de forma extraña, es decir, tiene que ser lo más normal posible. Un investigador etnográfico no debe hacer al inicio entrevistas a profundidad, no debe convertirse mucho menos en un consejero o un experto, es decir, no puede pretender ser el psicólogo del grupo o de la comunidad que va a abordar. Estas recomendaciones son bastante válidas para abordar comunidades, grupos étnicos o instituciones escolares. Ahora bien, existe una gama de técnicas de recolección de información que se emplean que son empleadas por el etnógrafo en este tipo de investigación. En primer lugar está la observación participante, la entrevista con informantes clave, las notas de campo, grabaciones sonoras, el video y la fotografía, es decir, todos estos elementos se convierten en un instrumental de apoyo para recabar la información por el investigador etnográfico. El análisis de los documentos es otro elemento bien importante para el etnógrafo, los cuestionarios abiertos y las planillas de observación, que es un elemento que va a emplear a diario. Los soportes fundamentales del trabajo de campo etnográfico lo constituyen las técnicas, esencialmente lo constituyen la técnica de observación participante y la entrevista. El procesamiento de la información se puede hacerse de dos formas, puede ser manual o puede hacerse a través de un software especializado para sistematizar la información. La investigación etnográfica cumple con unas etapas y procesos que conllevan a la estructura teórica de la investigación. Para Denzin, en 1989, la triangulación tiene que ver con ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones, fuentes informativas o puntos de vista del mismo fenómeno. Es decir, que la investigación etnográfica se utiliza como método de validación de la triangulación como método de investigación. Presenta una variedad de modalidades, es decir, la triangulación se puede hacer por métodos y técnicas, se puede realizar una triangulación de fuentes o una triangulación de investigadores. Ahora bien, presento a continuación unos ejemplos de modelo estructural de triangulación por métodos y técnicas y un modelo estructural de triangulación de fuentes e investigadores que pueden ser bien útiles para las personas que decidan hacer investigaciones con este método de investigación. La categorización de los contenidos en investigación etnográfica está referida a que implica una reflexión exhaustiva partiendo de los relatos escritos en las notas de campo, es decir, las grabaciones, las filmaciones, las transcripciones de esos registros, de esos documentos, de esas notas de campo, que pretenden revivir la realidad en su situación concreta para comprender todo lo que ha ocurrido mientras hacíamos el estudio de esa realidad social. Ahora bien, la categorización no es más que una propedéutica fenomenológica, o es más, yo la llamo, más que una propedéutica fenomenológica, yo la llamo que es una inmersión mental en el material protocolar primario de la investigación, es decir, que dejamos el alma en esta categorización. Para Dilthey, él establece 3 condiciones claves para que se dé la categorización y tienen que ver con comprender el significado de esas expresiones. En primer lugar está familiarizarse con los procesos mentales. ¿Cuáles serían esos procesos mentales? La vida cotidiana de esos seres humanos a los que estamos estudiando. Conocer ese contexto concreto en el que tiene lugar una expresión. También conocer los sistemas sociales y los sistemas culturales que proveen el significado de las expresiones de vida de esa realidad social cultural que estudiamos. De igual manera,
presenta un procedimiento práctico para realizar la categorización, es decir, se presentan 2 matrices que contemplan subcategorías, textos de las entrevistas o grabaciones, o se presenta una segunda matriz que es subcategorías o atributos y las categorías centrales emergidas. Finalmente, se cree que teorizar es una tarea solo que compete a los genios. No, por supuesto que no. El investigador etnográfico debe teorizar al final y por supuesto el trabajo del teorizador va a consistir en percibir, comparar, contrastar, agregar, establecer nexus, es decir, establecer, relacionar y especular, ¿por qué no? Una teoría es una construcción mental, simbólica, que nos obliga a pensar y a leer muchísimo. En investigaciones interpretativas, la generación de teorías comprende la forma específica de la vida social de los seres humanos, es decir, que la validez de la teoría generada en términos de criterio de coherencia, consistencia y poder interpretativo. Finalmente presento una estructura para elaborar el informe etnográfico final. Casi siempre los investigadores demandan, porque es un método de investigación cualitativo que es usado mayormente por sociólogos, psicólogos sociales o antropólogos para estudiar realidades, bien sea sociales o realidades culturales. Aunque hay métodos de la fenomenología hermenéutica como el interaccionismo simbólico que es utilizado, quizás el predilecto de los psicólogos, pero sin embargo presenta una estructura para que puedan presentar o elaborar ese informe final. Y bueno, se las presento, tiene que ver con una introducción, un núcleo de interés, los propósitos de la investigación, la orientación epistemológica, el modelo de investigación, la selección de los participantes, la experiencia y el rol del investigador, la estrategia de recolección de datos, la categorización, análisis e interpretación y finalmente la aplicación de los resultados. Bueno, esto fue todo lo referente a la investigación etnográfica, un método de investigación cualitativa. Particularmente como socióloga he tenido mucha experiencia estudiando realidades carcelarias y también la he aplicado en algunas comunidades, no solamente aquí en el estado Cojedes, sino en el estado Mérida, en otros estados como Portuguesa. Debo agradecer a mis compañeros, colegas, la doctora Miriam Rodríguez de la Universidad Deportiva del Sur y la doctora Mariela Raimundo de la UNEYES por habernos acompañado en este ciclo tan interesante de conferencias doctorales. También agradezco muy especialmente a mis estudiantes de preproyecto doctoral por ser los organizadores junto al profesor Robert Ardiles, jefe del subprograma de estudios avanzados, ciencias sociales y económicas, por haber sido organizador junto a los estudiantes del doctorado en gerencia avanzada de este interesante ciclo de conferencia doctoral denominada Recorrido Epistemológico en la Investigación. Gracias a todos por su amable atención.